A ver, oxoácidos son compuestos ternarios, eso quiere decir que están formados por tres elementos. El primero siempre es el hidrógeno, el último siempre es el oxígeno y el central puede ser un elemento no metálico, es decir, dentro de la tabla periódica los que están a la derecha y arriba, o también puede ser el cromo o el manganeso. Los subíndices que aparecen aquí, subíndices A, B y C, vamos a ver ahora cómo se calculan, cómo lo podemos hacer para calcular esos números, o una vez dados, cómo podemos hacer para nombrar. Vale, en principio, vamos a empezar el primer ejercicio, que es, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que la UPAC, antes de hacer ningún ejercicio ni nada, recomienda la nomenclatura de hidrógeno y la de adición. Pero como la nomenclatura tradicional está muy arraigada, pues también se permite esta nomenclatura tradicional. Entonces vamos a hacer el ejercicio de nombrar un ácido cuando tenemos la fórmula, o formular un ácido cuando tenemos el nombre con la nomenclatura tradicional. Vale, para nombrar necesitamos saber qué estado de oxidación tiene el átomo del centro, es decir, qué estado de oxidación tiene este átomo X. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si me damos un ácido cualquiera, vamos a poner el ejemplo de este, lo que tengo que pensar siempre es que el oxígeno tiene oxidación, número de oxidación, o estado de oxidación -2, el hidrógeno tiene +1, y que en su conjunto todo el ácido tiene que tener estado de oxidación 0. Entonces, voy sumando la parte negativa por un lado y la parte positiva por otro, y de ahí despejo cuánto vale el estado de oxidación del nitrógeno. Tendría la parte negativa solamente es el oxígeno, es decir, como tengo 3 oxígenos por -2, -6. ¿Vale? Y esto, en valor absoluto, tiene que ser igual a la parte positiva. La parte positiva es 1 del hidrógeno más lo que valga el nitrógeno. Despejando de aquí, el nitrógeno vale 5. Vale, pues una vez que sé el número de oxidación, lo que tengo que saber es, y esto es un ejercicio previo que tenéis que saber, es si este elemento tiene 3 números de oxidación, 2 números de oxidación, 1 o 4. Entonces, en el caso del nitrógeno, el nitrógeno tiene 3 números de oxidación. Está actuando con la mayor, por lo tanto, va a terminar en ICO. ¿Vale? Nombre del ácido, por lo tanto, en nomenclatura tradicional. Ácido nítrico. Repetimos el procedimiento. Me dan una fórmula de un ácido. Tengo que averiguar el número de oxidación del elemento central, porque los otros dos ya lo sé, el del oxígeno es -2, el del hidrógeno es +1. La parte negativa, que es la que aporta el oxígeno, tiene que ser igual a la parte positiva, que es la que aportan los otros dos. De ahí simplemente se hace una ecuación y se despeja. Y una vez que sé el número de oxidación, pues tengo que saber a qué grupo pertenece este elemento. El nitrógeno pertenece al grupo 15, y en el grupo 15, en principio, actúan con +1, +3, +5. Como tiene 3 valencias, está actuando con la mayor de todas, su terminación es en ICO. ¿Vale? Por lo tanto, el ácido se llamaría ácido nítrico. Bueno, hacemos otro ejemplo de esto. Se me ocurre, por ejemplo, este. Paso por paso. Tenemos que calcular el número de oxidación del carbono en este caso. La parte negativa, -4 porque hay 2 oxígenos. La parte positiva, 2 porque son 2 hidrógenos, más lo que valga el carbono.
Si despejamos de aquí, esto siempre es valor absoluto porque estamos igualando. Si lo sumara todo, tendría que ser igual a 0. La X, para que todo sea igual, es decir, la parte positiva y la negativa sean iguales, la X tiene que valer 2. El carbono está en el grupo 14 y en el grupo 14, en principio, actúan con 2 valencias, que son 2 estados de oxidación, que son más 2 y más 4. Como tengo 2 estados de oxidación y estoy actuando con el menor, pues termina en oso. Este sería el ácido carbonoso. No es un ácido común, no es un ácido que se suele ver, pero su nomenclatura tradicional sería esta. Vale. Vamos al ejercicio al revés. ¿Qué pasa si me dan el nombre y me piden la fórmula? Por ejemplo, me dicen, dime la fórmula del ácido sulfuroso. Vale, pues aquí el ejercicio es a la inversa. Primero identifico cuál es el átomo central, en este caso el sulf, que viene del azufre, es decir, que mi fórmula va a ser algo de hidrógeno, azufre y oxígeno. Con el sufijo oso, yo sé que el azufre es del grupo 16, es decir, actúa con estados de oxidación más 2, más 4, más 6, tiene 3 números de oxidación, termina en oso y no empieza por hipo, es decir, que está actuando con la segunda mayor, por lo tanto es más 4. Pues si está actuando con más 4, me vengo aquí, en principio lo ponemos escrito, cuando se coge soltura ya no hace falta escribirlo. Y ahora tengo que añadir tanto oxígeno como sea necesario para superar este más 4. Si pusiera un oxígeno, tendría más 4 menos 2. Si pongo 2 oxígenos, más 4 menos 4. Igualo pero no supero, tengo que superar. Entonces tendría que poner un 3 para que los oxígenos aportaran menos 6. Y la diferencia entre menos 6 y más 4 es el subíndice que viene al hidrógeno. ¿Vale? Esta sería la forma de formular un ácido a partir del nombre. Por ejemplo, el ácido permangánico. Volviendo a lo mismo que hemos dicho antes, un ácido siempre tiene hidrógeno, el elemento que me han dicho, y oxígeno. Tengo que identificar con qué valencia está actuando el manganeso. Me fijo que tengo prefijo per e ico, es decir, que seguro, siempre que tengo per ico, estoy actuando con la mayor. La mayor del manganeso, el manganeso es un caso particular porque tiene muchísimos estados de oxidación, no todos los usa para hacer ácido, pero el último siempre es el 7 y además es el que suele caer. Entonces tengo aquí más 7, tengo que añadir oxígeno hasta que la suma de los dos sea negativa, es decir, necesito 4 oxígenos, porque 4 por 2 sería menos 8, y me sobraría 1, que es el que viene al hidrógeno. ¿Vale? Ese 1 no se pone, ¿vale? Simplemente se hace la cuenta, pero no se pone. Y esa es la forma tradicional de nombrar los ácidos, o sea, de formular los ácidos a partir del nombre. Vale, pasamos al siguiente paso. Otro tipo de nomenclatura. Pero previo a otro tipo de nomenclatura, vamos a ver unos casos especiales que son orto, meta y piro. Normalmente, cuando hablamos de ácido en nomenclatura tradicional, lo que estamos formulando es el ácido meta, lo que sea. Porque de los ejemplos que hemos visto, el nítrico pues sería meta nítrico, el sulfúrico sería meta sulfúrico, y ese meta normalmente no se pone.
Pero hay algunos casos en los que sí. Por ejemplo, en el ácido fosfórico. El ácido fosfórico, si lo hacemos con las normas que hemos visto hasta ahora, fosfórico, el del fósforo usa la valencia 135, estaría con el 5, es decir, necesito añadir 3 oxígenos para que sea negativo y tendría un hidrógeno. Pero en realidad este no existe en la naturaleza, lo que existe es este más una molécula de agua. Una molécula de agua, que quiere decir que sumo 2 hidrógenos a lo que ya tengo, como tengo 1, tengo 3, el fósforo se queda como está, y como la molécula de agua tiene un oxígeno, pues viene un oxígeno más, ¿vale? Siempre que me dicen ácido fosfórico, estoy usando el ácido ortofosfórico. La forma de pasar de un ácido meta a un ácido orto siempre es, cojo el ácido meta, que es como lo hemos formulado hasta ahora, y le sumo una molécula de agua. Y el resultado es el ácido orto, lo que sea. Esto solamente se hace con algunos elementos, que son el fósforo, el silicio, el bismuto, el arsénico, ¿vale? Y hay que tener cuidado. Siempre que encontremos en una fórmula el hidrógeno por encima de 2, ya sea 3, ya sea 4, tengo que tener cuidado porque lo más probable es que se esté tratando de un ácido orto. Vale, resumiendo, meta es, como hemos hecho al principio, orto es sumarle una molécula de agua. Y después todavía hay otro posible caso especial más, que sería los ácidos piro. ¿Vale? La forma más sencilla de hacerlo es, nombro el ácido normal y corriente, es decir, por ejemplo, el del arsénico, tendría este ácido, pues lo que hago es que lo multiplico por 2 y le resto una molécula de agua. ¿Por 2 qué quiere decir? Vale, no vamos a hacer este ejemplo, sino que vamos a hacer el del fosfórico. Yo tengo el ácido fosfórico, que es, hemos dicho, el H3PO4. Si lo multiplico por 2 sería H6P2O8. Y si le resto una de agua, estoy quitando 2 hidrógenos, me quedaría H4P2O7. Y este sería el ácido pirofosfórico. Hay una forma de acordarse siempre de ellos, que es que los piro siempre tienen 2 átomos centrales. En cualquier caso, son compuestos especiales porque no suelen ser los típicos que se ven en formulación y no suelen ser los que se ven en formulación en cuarto de la ESO. Se suelen dar en cursos más avanzados. Vale. Otra forma de nombrar los ácidos, los oxoácidos. Bueno, la nomenclatura de hidrógeno, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Se nombra con la palabra hidrógeno, sin tilde, y con un prefijo multiplicador que indica el número de hidrógeno, a continuación, entre paréntesis, la palabra óxido, precedido del prefijo numeral, y la raíz del átomo central terminado en ato, por ejemplo. Bueno, aquí tenéis el esquema, prefijo hidrógeno más, entre paréntesis, prefijo óxido más raíz del átomo central terminado en ato, y se cierra. Si me dicen este compuesto, pues sería hidrógeno sin acento, entre paréntesis, trióxido sin acento, y como es nitrógeno, nitrato. ¿Vale? Simplemente es ir poniendo las cosas que vienen y por este orden. Primero los hidrógenos y después, entre paréntesis, ponemos todo lo que viene aquí a continuación. Sería trióxido nitrato. Si me dan la fórmula y me piden si me dan el nombre y me piden la fórmula, por ejemplo,
dihidrógeno tetraóxido sulfato, lo único que tengo que hacer es, en principio, poner lo que sé que forma un ácido, hidrógeno, en este caso azufre y oxígeno, y luego poner los números que vienen. Dihidrógeno, 2 hidrógenos. Tetraóxido, 4 oxígenos. Y esta sería la forma de nombrar y formular a partir de la nomenclatura de hidrógenos. Y por último, la otra nomenclatura que hay, que es la de adición, y lo que ocurre es que en esta se considera que los ácidos están formados por la unión de un átomo central con grupos OH y grupos óxido. Esta se usa porque tiene relación con la estructura real que tienen los ácidos y la forma de nombrarlo es, por ejemplo, ponemos el ejemplo del ácido fosfórico que habíamos visto antes. Se ponen tantos hidróxidos como hidrógenos hay, es decir, sería trihidróxido sin tilde. Después, como tengo 3 hidróxidos, es como si hubiera quitado 3 hidrógenos de aquí, me quedaría solamente uno. Pues sería trihidróxido óxido, es decir, tantos oxígenos como tenía menos el número de hidróxidos que he puesto. Y para terminar, el nombre del átomo central, en este caso fósforo. Por ejemplo, este sería dihidróxido, porque tengo 2 hidrógenos. Como quito por cada hidróxido, un grupo hidróxido es OH, es decir, que está formado por un hidrógeno y un oxígeno. Como ya he nombrado los 2 hidróxidos, me quedaría solo un óxido por nombrar. Y luego, por último, el nombre del elemento central. Dihidróxido, óxido, carbono. Acordaros que va sin acento, que va todo seguido, ¿vale? Y aquí no hay que saberse los números de oxidación, porque simplemente se pone lo que viene. Vamos a hacer el ejercicio al revés. Imaginaros que me dicen hidróxido dióxido nitrógeno. Bueno, pues vuelvo a lo mismo, es un oxoácido. Cuando me dicen hidróxido dióxido nitrógeno, tengo que quedarme con la forma en la que me lo están diciendo. Si encuentro hidróxido y óxido después, es un oxoácido. Por lo tanto, voy a tener hidrógeno, oxígeno y además el elemento central, que es el nitrógeno. ¿Cuántos hidróxidos tengo? 1, porque no tiene ningún prefijo. ¿Cuántos óxidos me sobran aparte de ese 1 que tenía? 2. Por lo tanto, tengo 1 más 2, 3. Y esa es la forma de llegar a la fórmula a partir del nombre con este tipo de nomenclatura.